Tú sabes que yo tengo el gusto de recibir junto contigo a uno de los 3 estrellistas que tiene el país. Son 3. Bueno, Tú sí eres son fresco. 4 porque el presidente de las estrellas debe ser estrellista, aunque me dijeron que el equipo que él ama es las Águilas. Luis Manuel Aguilón, Luis Manuel Guido Gómez Mazara. Guido. Y nuestro invitado en esta parte del programa, un viejito que yo quiero mucho, es la voz noticiosa de Radio Cadena Comercial, de SOR y todo ese grupo de emisoras. Federico Núñez Mañán. Bienvenido. Escucha la voz ahora. Saludos, Federico. Sí, buenos días. Agradecer la oportunidad que me da Jesús, a Jenny Polanco y esa belleza negroide, Maribel Contreras, por permitirme estar acá con ustedes y hablar un poquito de la historia de la radio, no sé, de mi historia dentro de la comunicación. Federico, tú eras DJ, Federico. Tú lo que hacías era poner música en discoteca. Háblame de eso. Exactamente. ¿Viste? ¿Dónde naciste? ¿Viste? Estoy atenta, espérate, que a mí me han recomendado unas clasecitas y yo casi me iba de la entrevista, pero me voy a quedar para esa modulación de la voz. Sí. Bueno, sí, voladores.com. me inicié una discoteca que estaba situada en ese entonces en el Ensanche de la Fe, donde tú naciste, En mi ¿verdad? barrio. No, Sí. yo nací en la Santo Cura de Ars, en la calle Santo Cura de Ars. Ok, posteriormente pasé a una estación de radio que lleva por nombre una estación de AM, amplitud modulada, Radio Pueblo. Más adelante pues ya entré a lo que es Radio Cadena Comercial, en otra estación de AM también, Radio Visión, la Conquistadora de Santo Domingo, Radio Visión, la Conquistadora de Santo Domingo. Y hasta ahora he permanecido ahí, he pernotado ya en Radio Cadena Comercial, voy para mis 20 años dentro de la 20 comunicación. 20 años ahí. 20 años. Exactamente. Federico, tú has visto mucha gente pasar por ahí. Sí, incluso recuerdo que tuve la oportunidad de compartir con un buen amigo en la estación de Supra. Cuando Jesús entró a Radio Cadena también, allá tuvimos la oportunidad de ser colaboradores del programa de Jesús. Posteriormente pasaste a Sol Así 106.5, es. La Ventana de Jesús, un programa chulísimo, que también tuve la oportunidad de ser un colaborador tuyo. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder trabajar contigo y con un sinnúmero de profesionales que han pasado por ahí, por Radio Cadena Comercial. Actualmente estamos haciendo los boletines de noticias y, cómo no, conjuntamente con los boletines también somos encargados del departamento del estudio de grabación. Ahí estamos haciendo los boletines, las noticias, y hace aproximadamente como un mes comenzamos un nuevo proyecto después del programa de Jochi Santos, el resumen de noticias de Notitiempo. Lo estamos pasando todas las noches, a eso de las 8:45, 8:35 de la noche, entramos inmediatamente a informar a la gente de todo lo que está pasando durante todo el día o lo que pasó durante todo el día. Mi pregunta es, ¿hay profesiones que necesitan más preparación que otras? En el caso de la locución, ¿cuál ha sido tu preparación en estos 20 años? Bueno, en la radio yo he aprendido mucho, en lo que tiene que ver lo humanitario, o sea, en el aspecto personal he tenido la oportunidad de superarme. Yo recuerdo que en mis inicios, los inicios a veces son muy difíciles, muy difíciles. Mi papá creía que el hecho de yo estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para ese entonces tenía la capacidad de ejercer cualquier tipo de profesión, craso error. Pero gracias a Dios, Él me impulsó y fue el motivador para que yo entrara en esta carrera. Yo recuerdo que me inicié, no sé si tú lo sabías, Jesús, grabando perifoneo para Guagua Anunciadora. Ajá. Sí, empecé realizando ese tipo de actividades. Me embuí en ese mundo de las guaguas anunciadoras y no era locutor ni siquiera, pero el viejo mío
entendió que yo tenía las condiciones para ejercer dicha profesión. ¿Tú recuerdas alguno de esos anuncios que tú hacías en esa época? Mira, era un poquito complicado, o sea, la tecnología que se usaba para aquel la entonces. tecnología era lo que tú decías. No me hablas de la tecnología. No, porque yo sé. A veces para yo grabar una cosa tenía que poner un radito con la música y otro Exactamente. radio grabándome la voz y la música al mismo tiempo. Exactamente. Pero no es eso. Lo que tú decías en ese tiempo con las guaguas anunciadoras. Bueno, había un ¿tú cliché, recuerdas? había un cliché y era atención, 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 moradores de este sector. Más o menos eso era lo que se decía, si era... Y era con un micrófono, tú no lo grababas con un previamente. Se grababa también. También. Sí, se grababa. En un casetito. Un radio cassette y se grababa la música ahí mismo. Incluso la música estaba sonando en una estación de radio y cuando el locutor iba a hablar, pues tú tenías que parar la grabación, porque uno lo que hacía era que era como, empezabas a grabar e inmediatamente le ibas a colocar la música, le ponías el micrófono a la música y viceversa. Pero Así era. háblame de lo profesional, de cómo tú modulas esa voz, que a mí me dicen que debo hacerlo, cómo tú te preparas, la dicción, cómo lees mucho. ¿Qué tú le dirías a un profesional que está iniciando y quiere tener esa trayectoria que tú tienes ahora mismo? Mira, yo me inicié en la Escuela Nacional de Locución. No soy empírico, obviamente, aunque sí hay muchas personas que tienen la capacidad para estar en los medios de comunicación, adquieren una buena dicción, pero la dicción, la entonación, las inflexiones que le he adquirido a través de mucha práctica, leyendo mucho periódico, leyendo muchas noticias, incluso oyendo a mucha gente que tiene oyendo a buena mucha dicción y buena gente. modulación. Sí, hay que ser muy hábil, hay que ser muy hábil. Y leyendo mucho periódico, sobre todo, se adquiere la buena dicción. Federico, ¿tú piensas que hemos avanzado a nivel de medios de comunicación? No estoy hablando de tecnología. Ojo a lo que quiero decir. Estoy hablando del contenido de la radio en sentido general. Mira, Jesús, qué bueno que tú me hablas de eso. Yo quería tocar ese tema. Te digo esto porque en la gran mayoría de los comunicadores de la generación de ahora, lo que hacen es insertarse en el medio sin tener ningún tipo de preparación. ¿Cómo? Sí, cómo no. Los jóvenes de ahora, difícilmente tú puedas entregarle, estando en la radio animando, tú puedas pasarles una nota para que la lean y no te la van a leer, porque no tienen la preparación necesaria. Son empíricos, son personas hábiles que han adquirido la habilidad de animar, son buenos animadores, pero yo creo que no son buenos Yo conozco profesionales. gente que están pegados, que no son ni buenos locutores, ni son comediantes, ni son nada. Es educativo, como Y- tú y ves está esa chamacanería, chabacanería La chabacanería. en los medios de comunicación. Mira, a mí me gusta, me fascina la chabacanería. Sí. Sí, Pero me se gusta. comen las S, dicen Ah, una bueno. palabra que nadie entiende, o sea, Mira, ¿Te Jesús... gusta la chabacanería o la diversión en la radio? Son cosas diferentes. No, a mí me gusta la radio chabacana, o sea, pero no lo vulgar. Hay que entablar una Ok. diferencia. La chabacanería, sí me gusta la animación chabacana, pero obviamente nada de vulgaridad. O sea, yo puedo informar, creo que puedo informar a través de la chabacanería, puedo hacer, por ejemplo, una animación, puedo dar cualquier tipo de información, puedo presentar un tema, por ejemplo, un tema musical, si voy a animar en el aire, pero debo dar una información al respecto, tú sabes, algo que se relacione o de lo que está pasando en el mundo o en el país. Yo creo que es una comunicación directa y eso es lo que la gente, en la juventud de ahora, porque hay que entablar la diferencia, qué es lo que está sucediendo ahora. O sea, la música de antes no es la música de ahora. La juventud de ahora tiene su música, está viviendo su época. Recuerdo que siempre la hija mía me recalca que la lleve al paso porque está viviendo su época. Entonces yo le dije, sí, pero me dicen, no, yo sé cómo está la situación, pero es mi época que le estoy viviendo y es mi tiempo. es fácil leer noticias en la radio y trabajar dentro de lo que es la estructura de la radio dominicana. Mira, no es fácil leer noticias. Yo tengo la habilidad de leer noticias porque soy encargado del estudio de grabación
Y entonces, generalmente lo que hago es grabar las informaciones y cuando el producto llega al público, llega un producto acabado. O sea, trato de que no haya ningún tipo de error, que sea una noticia concisa, precisa, con las inflexiones necesarias, que no haya ningún tipo de equivocación. Entonces es un trabajo también para el mismo golpe. Sí, estamos ahí en el departamento de pautas, le pautamos al señor Jochi Santos. Pero tú en su eres que programa. presentas, pero esto ocurrió en el mismo golpe. Ok, exactamente, en la sección. ¿Cómo es la presentación de esto? Esto ocurrió en el mismo golpe. Ese es Federico Núñez Mañán, sí. Presidente de engoladores.com. Exactamente. Tenemos el departamento, incluso hay una página, engoladores.com. Me incluiste ahí, ¿eh? Sí, está dentro de la... No sé por qué. Pero es que yo entiendo que un locutor que es reconocido, que no engola un poquito la voz, no hace la diferencia, porque el que habla en los medios de comunicación, o explíquenme eso, porque No. el que habla lineal, que no tiene esa inflexión, la gente no lo reconoce como locutor. El locutor Explícame eso. utiliza, yo diría que el subterfugio de decir que no engola, sino que entona. Oh, ¿qué tú haces? Entona. Él sabe. Yo lo que sí te puedo decir una cosa. ¿Qué? En este país, que manejen la modulación, la entonación y las inflexiones de la voz. Va a sonar feo lo que voy a decir. Ajá. Como este servidor no hay bien. Mira, todos En los el viernes. país entero. Clasecita todos Ese- los viernes a las 3 de esa la es la tarde verdad. para mí. Y si no, que busquemos. Porque tú sabes por qué lo digo, Ok. Federico, porque la mayoría de la gente que está en la radio no hacen ningún esfuerzo. Fue un grupo de vagos. Es un grupo de vagos que creen que sentarse y engolar la voz es todo. Miren, usted tiene que saber que hasta cuando usted calla en la radio, usted está diciendo algo. Porque la gente que hace radio no ha terminado de entender que tú tienes que sentarte a hacer radio con la conciencia de que tú le estás hablando a un montón de gente que tú no ves, que le estás hablando al que está sentado en el carro, que tú eres la compañía, a quien está cocinando en la casa, a quien está en la oficina, y pierden ese horizonte porque quieren brillar. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Usted tiene que llevar información adecuada, pero bonita. Siempre voy a recordar, Maribel Contreras, que está aquí, lo sabe, uno de los piropos más hermosos que yo he recibido en mi vida, lo recibí de Jackie Núñez del Risco. Ni siquiera me lo dijo a mí, lo dijo en una entrevista. Cuando Jackie iba a la radio, a hacer radio en la Z, dijo, voy a la radio, he pasado meses escuchando voces y quiero ir a hacer con la voz lo que está haciendo Jesús Nova. Pero no porque sea yo, porque él decía, Jesús dice de todo, sin que te moleste al oído. Y hay gente que tú te duermes escuchándolo porque siempre están así, lineales. Ay, pero que... ¿O estoy hablando mentira? Sí, claro, está en lo cierto. Otra pregunta. Alaba, Maribel. De tu familia, tus hijos, tus sobrinos, quienes han seguido tu carrera, están trabajando en los medios y que tú les recomiendas. No, ¿Tu hija? No, tu hija. no, los hijos míos hasta ahora están estudiando. Hay uno de 16 años, el varón, y la pequeña tiene 15 y la mayor tiene 23 años. La pequeña Esa tiene 15. Sí. tiene 15. Sí, qué bien. Pero hasta ahora no le veo ningún tipo de inclinación hacia la Federico, locución. tengo para ti una inscripción para las Águilas. Oh, pero No, Dios soy mío, estrellista. ¿qué es esto? 100%. Enfermo estrellista, tú llegas a la oficina de él en la mañana, al estudio, y él tiene abierta la página de las estrellas Sí. orientales. ¿Cómo? Y mandando en Facebook constantemente. Y han las tenido un estrellas buen campeonas. año las estrellas Estrellas también. Y campeonas. una sobreposición de imagen de Arnold Schwarzenegger. Federico, gracias. Gracias. Gracias a Es ustedes. bueno compartir contigo y saber que tenemos profesionales de tu talla en los medios de comunicación. Y te voy a decir algo públicamente. Tienes mucho tiempo en Radio Cadena Comercial. Sin embargo, yo pienso que todavía lo que tú tienes que ofrecerle al país profesionalmente, todavía. Pienso que estaremos disfrutando mucho más de ti, de lo que tú puedes hacer y de tu voz en los próximos años. Así es. Es más,
puedo decir que lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que sí. Gracias. Gracias, Federico.